Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Estamos a jueves 14 de marzo del 2019. Les saluda Moisés Urbina, esto es Frente a Frente. En la primera parte vamos a conversar un poco del momento político que vive el país, las decisiones que se han tomado en las últimas horas, tanto de la Sala de lo Constitucional, el mensaje del presidente electo Nayib Bukele en su gira por México y los Estados Unidos, así como otros temas de coyuntura política. Nos acompañan para lo mismo André Cardona, periodista internacional, columnista de opinión, analista y también escritor. ¿Cómo está, André? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Es un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido, gracias por hacer el tiempo y acompañarnos tan temprano. Y el ingeniero Jorge Villacorta, analista político también, quien está con nosotros esta mañana. Buenos días, señor. Muchas gracias, un gusto estar aquí, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, sabemos que tiene un compromiso, que se va a retirar aproximadamente a las 7:05, 7:10 de la mañana, pero qué bueno que nos acompañe estos primeros 35, 40 minutos. Cómo no, será un gusto, gracias. Y comienzo con usted. A ver. Creo que el tema con el que hay que iniciar tenemos dos. Uno, la decisión de la Sala de lo Constitucional y también el mensaje que dio, o más bien dicho, el discurso que dio ayer en la Heritage Foundation el presidente electo Nayib Bukele. Ambos coinciden, por lo menos en el tema de la decisión de la denuncia del TLC con Taiwán, y con eso quisiera comenzar a ver qué son las opiniones que tienen ambos. Comienzo con usted, ingeniero. Y la incidencia de esto en las relaciones establecidas con la República Popular China. Correcto. Entonces, a mí me parece que la Sala Constitucional toma una decisión, según lo que he leído de su comunicado oficial, que dice, bueno, admite la demanda presentada por Mario Salaverría a nombre de los sectores azucareros y otros empresarios, la admite y precisa que se refiere al artículo, si no me equivoco, 147 de la Constitución, en la que queda claro que un tratado de libre comercio, un TLC, al ser ratificado por la Asamblea, aprobado por el Ejecutivo como corresponde, pero ratificado por la Asamblea, se convierte en ley de la República. Y al convertirse en ley de la República, el razonamiento es que, de Mario Salaverría, es que al cambiar una norma, que es en este caso los aranceles, porque el tratado con Taiwán es sin aranceles para el ingreso de bienes como el azúcar, al cambiar eso, porque al eliminar el TLC, entonces hay que pagar aranceles para se modifica una ley de la República. Entonces violentaría o estaría cambiando una ley de la República. Con ese argumento la Sala dice, hombre, escuchemos, veamos, trabajemos sobre eso. Mientras tanto, entonces, queda la medida cautelar de suspender el acto reclamado y por consiguiente el tratado sigue vigente a pesar de que el 15 de marzo finalizaba el periodo. Mañana, por cierto. Ahí también se dice, bueno, mire, el tratado, decían otros, tiene una cláusula, todo tratado, de cómo se denuncia, es decir, de cómo se elimina. Lo que tiene que hacer entonces la parte que lo pretende es cumplir con lo que dice esa parte del contrato, porque prácticamente es un contrato. Entonces, bajo ese punto de vista, algunos dicen, bueno, ¿y para qué va a ir a la Asamblea si cumple o no cumple lo que dice ahí? O dice en el tratado con Taiwán que debe de ir a la Asamblea. Pareciera que no. Entonces, ahí hay una situación de debate de algunos. Pero la Sala lo que ha hecho es medida cautelar y decir que va a estudiar obviamente el caso y que la responsabilidad. ¿Y por qué? Bueno, es porque hay una violación a la ley según lo considera. Yo creo entonces de que ahora va a ir la etapa en que el gobierno de la República, no sé si ya lo hizo, responderá a esto, tomará una decisión, seguramente aceptando, no queda más que implementar la medida de suspensión del acto reclamado. Los empresarios podrán enviar y cumplir con sus contratos, como lo habían dicho Taiwán, sin pagar impuestos, con aranceles como corresponde,
Y la sala estará en el estudio del tema para en algún momento decidir de manera definitiva con una sentencia cómo se resuelve esto. Ya respondió, por lo menos Cancillería, a través de un comunicado, estoy tratando de encontrarlo para textualmente poder leerlo, pero el mismo más bien dice, en ningún momento termina diciendo se acepta la decisión de sala, sino que más bien dice se continuará con los procesos del Ejecutivo como tal para actuar sobre la denuncia del TLC. Es un sí, no, pero vamos a continuar. Pero el problema, si no me equivoco, es que en la medida cautelar, y lo dice el comunicado oficial, le indica al gobierno que lo que tiene que hacer es implementar la medida cautelar. Y creo que ahí no tiene opción. Creo que también sirve para darnos cuenta que nuestro sistema de normativa, de república, de separación de poderes, pues continúa funcionando y que hay un mecanismo de respeto al Estado democrático de derecho. Me gusta siempre subrayar lo democrático de derecho, porque Estado de Derecho en todos lados. Hitler tenía Estado de Derecho. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que es una muestra que el sistema nuestro funciona. Bueno, al igual que fue el caso del juicio con Eugenio Chicas y el presidente electo, que igual hay un respeto al proceso y se resuelve en el marco de la legalidad. Creo que ese es un elemento importante también que ahora el gobierno tendrá que hacerlo. Seguramente la sala, me parece que será difícil resolver esto antes del 1 de junio y seguramente será el nuevo gobierno quien le toque también enfrentar esta parte en lo que le corresponde al Ejecutivo. Ok, muy bien. ¿Su opinión, Andrés? Bueno, creo que ha sido una muestra de que hay una separación de poderes, como dice mi colega panelista. Fue una decisión en consulta desde el primer momento, se denunció en la Asamblea Legislativa, diputadas como Marcela Villatoro, Raúl Beltrán Bonilla han venido trabajando en este tema. Es algo que todavía no se conoce, a qué acuerdos se llegó con China Popular, y es parte de las decisiones erradas que tomó el gobierno saliente. No se tuvo un estudio técnico, los beneficios y los contras de establecer relaciones diplomáticas con China Popular, sabiendo que China-Taiwán era un aliado estratégico, comercial, diplomático para El Salvador y El Salvador con Taiwán, ¿verdad? Entonces yo creo de que ha sido un triunfo para la legalidad y también para el sector comercio, ¿verdad? Ayer yo pude ver aquí en las noticias, en TCS, que estaba un gremio de azucareros, estaba Salaverría, Silvia Cuellar de Coexport, especialistas en comercio, dando el beneplácito de este suceso, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿tiene esto que ser de alguna forma un nuevo problema que surja entre órganos del Estado? Y lo pregunto porque el comunicado, y ya lo encontré, de Cancillería dice: por nuestra parte, se considera que el procedimiento efectuado por el Ministro de Relaciones Exteriores para la denuncia del tratado fue correctamente realizado. Por último, al ser conocida la resolución inicial de la Sala de lo Constitucional, se procederá a actuar conforme a las atribuciones que la Constitución reconoce al órgano ejecutivo, a la espera de la tramitación del proceso de amparo respectivo y la decisión final que se adopte en el mismo, con estricto apego al principio de separación de funciones y demás postulados constitucionales. Punto. Claro, pero por eso mismo, si se cumple con lo que con lo que se está diciendo en el comunicado, pues hombre, una tarea es la que decíamos, lo del Ejecutivo, pero la otra es la de la Sala Constitucional. Correcto. Y el cumplimiento de la medida cautelar sería parte de esto que hemos dicho, el respeto definitivamente a la ley, a la separación de poderes y por consiguiente al sistema republicano que la Constitución nuestra señala. Ahora falta comunicado, y ahí está uno de los actores, pero que es el gobierno, la Cancillería. Ahora, falta pero ahora más hay que ver qué dice Taiwán, hay que ver qué dice la República Popular China en eso, porque los empresarios es evidente que inmediato cumplirán con sus contratos, que era su preocupación, con empresas taiwanesas en el tema
no solo el azúcar, sino que en otros contratos más. Por ahí no le veo problema y creo que Taiwán, pues nada, simplemente se dará a cumplir un tratado porque sigue vigente. Eso es el punto. Ahora, uno esperaría cuál será la reacción entonces de China, de República Popular China, que había establecido, eso es lo que he entendido, que era indispensable, era sine qua non la decisión de no existe ninguna relación ni comercial de ningún tipo con Taiwán para tener las relaciones políticas y diplomáticas con la República Popular China. Prueba de ello es que hasta adelanta la Cancillería la fecha de finalización, como decimos, que era de 180 días, según dice el tratado, y lo han hecho en 90, o lo pretendían hacer en 90, adelantando o acortando los plazos. Creo que eso habría que esperar a ver cuál es la reacción. Ahora, el interés, creo yo, de China con China Popular, la República Popular China, está por encima de pequeños detalles. Yo creo que hay una política de presencia en América Latina de parte del gobierno desde el punto de vista económico, geopolítico también, pero principalmente económico. Así ha sido China en estos gobiernos, haciendo negocios. Y yo recuerdo mi primera vez que tuve, hace varios años ya, de haber estado en la República Popular China, en una misión, y yo recuerdo que siempre había una frase en cuanto a la relación de Taiwán con China, y decía: China sabe esperar, China sabe esperar. Y uno entiende que la cultura, la filosofía de los chinos tiene esa ventaja. Los tiempos son distintos. Por cierto, se parece a la Iglesia Católica, que el corto plazo son 50 años, mediano plazo 100 años y largo plazo pueden ser 300 años y no más. Creo que en China hay algo similar en ese sentido. De tal manera que a mí me parece, yo esperaría una reacción de China, de la República Popular China, mesurada, y esperar que cambien las cosas, porque en unos cuantos días tendrá otro gobierno y veremos que ahí es donde ya cae la pregunta suya, las declaraciones del presidente electo ahora en Washington, donde ha hablado sobre este tema, a preguntas que se le hicieron. Exactamente. André. Sí, bueno, yo creo de que la Cancillería tuvo un comportamiento muy dudoso en esto, porque la Comisión de Relaciones Exteriores citó en su momento al canciller, dio largas para llegar, dio un comunicado en la Asamblea que quedaron más dudas que respuestas. Entonces siembra una incertidumbre para la inversión internacional, porque la gente se pregunta qué beneficio le puede sacar El Salvador a una relación comercial con la segunda economía más grande del mundo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que El Salvador tiene que sopesar y decir realmente qué es lo que está sucediendo con China Popular, a qué acuerdos han llegado, acuerdos políticos, acuerdos comerciales, en base a qué se ha negociado. Creo de que todo ha sido muy oscuro, y yo entiendo que los acuerdos diplomáticos no tienen que ser absolutamente transparentes, pero tienen que decirnos a la población, más que todo, bueno, yo me incluyo, los profesionales de relaciones internacionales, en qué se han basado para iniciar esta relación diplomática con China Popular. Muy bien. Ahora, el otro punto es exactamente lo que el presidente electo dijo ayer, y esto también tiene frases que eran muy convenientes y muy importantes para el momento y el lugar donde se encontraba el presidente electo, porque ha abierto prácticamente las puertas de los Estados Unidos a su próximo periodo presidencial. ¿Me equivoco? No, no hay duda. Creo que el presidente electo Bukele fue a los Estados Unidos y en esta oportunidad ha ampliado los temas, no solamente las relaciones internacionales, que es evidente el punto de mayor desarrollo que está teniendo la futura administración en cuanto a plantear qué va a hacer, pero también adelantó otras cosas en el tema de seguridad, en el tema migratorio, etcétera. Y yo creo que el discurso fue muy bien planteado en cuanto a qué es lo que Estados Unidos quiere escuchar.
Partamos también de que la institución, la fundación que lo lleva, o los que aparecen hasta en el podio, son conservadores. Pues es sumamente conservadores, son los grupos de derecha. Creo que eso está indicando que el presidente va a priorizar, y él lo ha dicho claramente, las relaciones positivas, buenas con los Estados Unidos, por lo que beneficia. Y insistiendo que lo que necesita es negocios. Creo que precisar ese tema también es importante, decir, mire, no necesitamos, no es ayuda lo que estamos pidiendo es posibilidades de negocio. Pero si usted quiere hacer negocios, hombre, lo primero que tiene que estar claro es que las reglas del juego deben estar claras. ¿Y cuáles son las reglas del juego? El respeto al Estado de Derecho. Que si hay una ley que le dio una concesión o lo que sea a una empresa, si tú la cambias, tiene que ser en el marco de la legalidad. No puedes decir, aquí se acabó, señores, se me van al carajo ahora. Y ya no hay. Y ya no hay. Es decir, tiene que respetarse el Estado de Derecho. Y eso también, ese discurso de alguna manera hace compromisos con los Estados Unidos que me parecen sumamente positivos. Y el caso China está allí. Creo que Nayib lo que señalaba era que era su gobierno iba a estudiar eso y la cosa positiva que estaba. A mí me parece que lo que seguramente podrán buscar es mantener la relación comercial y la relación diplomática. ¿Cómo lo van a lograr? Se puede, otros países lo han conseguido. Sí, grandes potencias. Había que ver entonces, en el caso nuestro, hasta dónde también los intereses de China continental. Yo aquella vez que conversamos aquí en este programa, yo decía, mire, a China le podrá interesar una especie de canal seco, es decir, entre los puertos importantes del Caribe hondureño y nuestro puerto de la Unión, y es indispensable para que eso tenga sentido, pues un ferrocarril que una ambos puertos, de manera del traslado de mercaderías hacia el este de los Estados Unidos y hasta el mercado europeo. Pero bueno, una inversión de ese tipo, que son 450, no sé cuántos kilómetros, no mucho de eso, para China hacer un ferrocarril de eso, eso es como ir de aquí a Soyapango o a Santa Tecla, aquí del canal, ¿verdad? En comparación a las distancias de las que estamos principalmente cuando China está metida en la famosa ruta de la seda, ¿verdad? Que está uniendo China, la costa de China con España, por ejemplo. Entonces, si sigue hacia Inglaterra, hay una visión. Entonces, digo yo, el problema con El Salvador, creo que China va a seguir esa conducta de China puede esperar, pudiera ser eso la forma en que traten el tema. El discurso de Bukele en Heritage Foundation fue fundamental para que Estados Unidos entienda cómo El Salvador va a manejar sus relaciones diplomáticas. Yo realmente quedé sorprendido que fue a esa fundación. Es una fundación ultraconservadora. Es que ese es el primer detalle. Sí. Estar en la Heritage Foundation no es aceptar de por sí una línea de gobierno. Claro, ha estado Donald Trump, ha estado George W. Bush, ha estado Romney, ha estado Bloomberg, entonces han estado la ala conservadora de Estados Unidos ahí hablando. Entonces se vio de que la prensa de Estados Unidos se ha tomado muy en serio el discurso de Bukele. Yo creo de que el nuevo gobierno dio ya una postura muy fija con lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela. Ha mandado ya un mensaje claro, contundente. También es importante, tanto para México como para El Salvador, que los dos países puedan no solo mejorar sus relaciones diplomáticas, que gozan de un excelente momento, sino que también puedan verse espacios de inversión de más empresas mexicanas. Ya hay empresas mexicanas acá. El problema es que varias empresas mexicanas, quizás como lo decía con el ingeniero Villacorta antes de entrar, están aquí pero ya se quieren ir. Entonces hay que generar los espacios de verdad para que se puedan quedar, ¿verdad? Porque entonces, en realidad la migración no se va a detener de la noche a la mañana, es algo inherente de toda la humanidad, ¿verdad? Pero creo que El Salvador puede dar pasos en firme para reducir la cantidad de migración, tanto la que se nos va
como la que también recibimos, que casi nadie habla de eso, ¿verdad? Que hace poco alguien me contaba que, por ejemplo, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, se tenía mucha migración venezolana, cubana, mucha gente de Sudamérica. Ve en Centroamérica un destino ideal para la inversión. Pero si no generamos las reglas del juego, si no generamos países con los contrapesos debidos, obedeciendo entre los órganos de Estado y colaborando entre los órganos de Estado, los inversionistas se van. Exactamente. Ahora, el mensaje para Nicaragua y Venezuela, como tú lo mencionas, fue directo. Están a punto de perder a uno de sus aliados. Claro. Van a perder, no están a punto, van a perder a uno de sus aliados, y eso es un claro mensaje totalmente 180 grados en dirección de lo que se ha venido manejando hasta este momento. Absolutamente. Y yo quisiera decir, eso no corresponde solo a quedar bien con los Estados Unidos. No, yo creo que la población salvadoreña, parte de su forma que se expresó electoralmente, esperaba eso. Es porque había un rechazo a ciertas formas que tomó el presidente Sánchez Serén, por ejemplo, la toma de posesión del presidente Maduro, las relaciones mismas. ¿Por qué? Hombre, porque el FMLN viene de una lucha precisamente a favor de los derechos humanos, de estar en contra de los abusos del militarismo. Entonces, tomar esa decisión, porque aquellos son militares de izquierda y los otros eran militares de derecha, perdone, el abuso de los grupos o de las élites militares en ciertos momentos han sido rechazados por aquellos que somos demócratas de verdad. Entonces creo que esa situación generó al interior mismo de gente del frente de considerar negativa esa actitud contradictoria con la historia y la filosofía y la ideología del FMLN. Muy bien, antes de pasar a otros temas, sí tengo que mencionarlo. La decisión de la comisión especial que está investigando en Asamblea Legislativa precisamente el tema de la relación con Taiwán también emitió ayer y fue conocido por el Pleno el resumen, el síntesis del proceso que ellos han elaborado, llamando a varios de los actores políticos, y concuerda precisamente con el mensaje que se ha dado y con lo que ha decidido la Sala de lo Constitucional, que más bien dicho es el punto de partida de este día. Sí, definitivamente la Asamblea Legislativa ha sido un actor bien importante en esto porque pone un contrapeso que no se nos debe olvidar. O sea, hay una Asamblea Legislativa y hay una Corte Suprema de Justicia que debemos obedecer los dictámenes y debemos obedecer las resoluciones. Pues por algo está la Sala de lo Constitucional, para hacer un contrapeso, sino para que estuviera, pues, y además iba a afectar enormemente al comercio, tanto local como también en Taiwán, ¿verdad? Porque las inversiones de Taiwán ya estaban aquí, bien establecidas, y cambia de la noche a la mañana. Creo que el papel de la Asamblea Legislativa ha sido vital en esto, muy importante para poder poner en relieve que hay contrapesos y se deben respetar. Honduras y Nicaragua pueden irse despidiendo de sus aliados en El Salvador. Esa es la frase textual que ocupó el presidente electo Nayib Bukele. Venezuela y Nicaragua. Venezuela y Nicaragua, perdón. Sí. No. Dígame. Yo creo que tiene razón el presidente, insisto, de a quien satisface eso, y obviamente hay intereses del pueblo salvadoreño que refleja también en eso. Claro, es evidente también que cada vez más es insostenible el poder apoyar o mantener una actitud como centroamericano en el caso de Nicaragua y como latinoamericano en el caso, evidentemente, de Venezuela. Cada vez más el número de gobiernos o de países o de estados que apoyan una salida de diálogo es lo que está presente, una salida negociadora. Ortega ha caminado, pretende caminar por esa ruta, a diferencia de Venezuela. Lo que queda claro aquí, lo he insistido yo todo el tiempo, es que si las Fuerzas Armadas defienden o están a favor de un régimen o son parte sustancial de ese régimen, difícilmente eso cambia si no hay una decisión de las Fuerzas Armadas también de cambiar frente a un régimen que puede estarse considerando que sobrepasa el tema de los derechos humanos y el mínimo respeto. Si nos vamos más allá, y esto
quiero terminar que ustedes me digan y analicen qué es lo que podría estar sucediendo. Cuando aún era candidato a la presidencia, Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter: dictadores como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Juan Orlando en Honduras jamás tendrán ninguna legitimidad porque se mantienen en el poder a la fuerza y no respetan la voluntad de sus pueblos. La mención con Honduras. Exacto, a eso voy. Sí. Eso es, claro, se nos olvida, pero la Constitución hondureña prohibía explícitamente la reelección y es más, le daba funciones a las Fuerzas Armadas para evitar esa posibilidad. Claro, ahí hicieron el mismo jueguito de que es la Sala Constitucional la que de repente se saca de la manga como mago una salida de decir, pues fíjense que no es constitucional la reelección. Entonces, sí, pero es evidente entonces que la llegada o el mantenerse el presidente reelecto, pues va con un problema de legitimidad y a mí me parece también de legalidad, hasta ahí. Pero bueno, es un hecho, las relaciones de los Estados Unidos con el presidente de Honduras y con el régimen de Honduras han estado más que positivas. El hecho de que Guatemala y Honduras hayan trasladado su embajada ha sido una especie de mensaje positivo que agrada a los Estados Unidos, principalmente a esta administración de derecha o de ultraderecha, y eso hace entonces que, bueno, ya la relación Honduras, Guatemala, El Salvador tiene que ser diferente porque el problema del Triángulo Norte cada vez más es de interés de los Estados Unidos. El tema de la corrupción, que está claro en el discurso de Nayib, llamando incluso a la posibilidad de las CICIES, y evidentemente que el tema migratorio, que los Estados Unidos también es un punto clave en el tema de las migraciones y de las caravanas y esto. México y el Triángulo Norte deberían de tener políticas comunes en frente a los fenómenos migratorios y a la relación con los Estados Unidos. André. Bueno, Guatemala y Honduras han dado pasos firmes desde la Unión Aduanera que ellos establecieron primero, la Unión Aduanera Guatemala-Honduras, ya se veía que estaban más de lado con Estados Unidos en el tema también de narcotráfico, seguridad, y del momento que lograron unificar su aduana por el lado de Aguacaliente, y no recuerdo bien ahorita la otra, pero Guatemala y Honduras fueron los primeros en avanzar en la Unión Aduanera. El Salvador fue después el que se quiso integrar a esta Unión Aduanera. Entonces, Guatemala y Honduras nos llevan un paso adelante en estos temas tanto comerciales, y yo creo que El Salvador debería de fijarse en estos dos países para poder ser aliados, y El Salvador, el nuevo gobierno, debería de tener quizás un poco de mesura sabiendo que somos los vecinos más inmediatos de Guatemala y Honduras. Y estamos dentro de un proceso de integración centroamericana, integración económica, integración de todo tipo, ¿verdad? Entonces yo creo que El Salvador tendría que pensar bien a la hora de hablar dentro de Centroamérica, porque es como que cuando uno está en un vecindario y se habla mal del vecino, pero le toca verlo todos los días, hay que tener mucho cuidado. Entonces yo creo de que con Estados Unidos ya está muy claro, pero se tiene que trabajar mucho más el tema migratorio con México, creo que eso es vital. Vea, porque México es el que nos está recibiendo a los salvadoreños y le está dando visas humanitarias. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador que él con gusto lo hace, pero es como cuando le dicen, no, yo te recibo con gusto, pero hay un límite, claro. Hay un límite. Entonces yo creo que El Salvador debe ya de trabajar en aspectos migratorios, pero ya con la seriedad del caso, ¿verdad? Porque son olas migratorias masivas, sí. Como yo recalco, no es que se va a detener para siempre, la migración siempre va a existir, pero yo creo que con México podemos aprovechar temas de inversión. México tiene ahorita un posicionamiento comercial a nivel internacional muy importante, a nivel de la OCDE, a nivel de la OMC, está potenciando mucho su turismo, entonces podemos aprender de esas experiencias para retomarlas en El Salvador y generar más trabajo aquí, pues, para que la gente no se nos vaya de forma masiva. Dentro de lo que dijo el presidente electo allá en los Estados Unidos, hay frases que pudiesen ser extremadamente ambiciosas para el caso, detener la inmigración
es un fenómeno que prácticamente es imposible detenerla en un 100%. Claro. Eso, no se eso puede. es prácticamente imposible. Se podría reducir Se puede sustancialmente, reducir. ¿verdad? Ujú. Y también se comprometió a erradicar en un 100% el tráfico de drogas y armas, lo cual también tiene que ser más un esfuerzo de región que únicamente de país. Yo creo que los funcionarios que han venido últimamente del gobierno de Estados Unidos en el tema de seguridad a El Salvador, creo que hace como unas 3 semanas vino la funcionaria de Estados Unidos, se reunió con el ministro de Seguridad de acá, con los de Centroamérica. Creo que Estados Unidos tiene muy claro, ¿verdad?, cuáles son los lineamientos de seguridad y por dónde podemos combatir la inseguridad en estos países. Pero para eso creo que Guatemala, El Salvador y Honduras deberíamos de trabajar unidos de cara a lo que Estados Unidos pide, pues, para poder contrarrestar un poco la inseguridad y sumado el aspecto migratorio también. Me quedan apenas unos 8 minutos para que usted se retire, ingeniero, pero el tema de las CICIG es tema obligado también. Hay una promesa, hay un compromiso. Hay un compromiso. Yo no tendría ninguna duda porque recordemos que Fue promesa de campaña también. Experiencias como las CICIG le corresponden al Ejecutivo plantearlas y obviamente al Legislativo para aprobarlas. A mí me parece que un organismo internacional que venga a apoyar, que venga a construir mecanismos de apoyo a inteligencia, a investigación, a la Fiscalía es sustancial. Si lo que uno se preocupa es que ese tipo de organismos internacionales sobrepase esta decisión, esta norma que está en la Constitución de que la exclusividad de la presentación, de la investigación del delito, de su judicialización le corresponde a la Fiscalía. Pero cuando me dicen, mire, fíjense que en Guatemala en medio de los juicios llega como parte de la CICIG, uno dice, mire, ¿y hasta dónde eso será? Otros me dicen, ¿cómo crees que no esté si son temas sustantivos y la Fiscalía se pondrá de acuerdo con los jueces? La CICIG tiene que estar ahí para estar ojo al Cristo. No sé, creo que esa parte debe de trabajarse. Mi punto ahí es que una decisión como esa debe de ser el resultado de un análisis y de a un consenso tanto de las fuerzas políticas como del resto de la sociedad frente a eso. Y creo que por ahí lo que sirva definitivamente para enfrentar los abusos, no solo la corrupción, sino que el nepotismo y esta otra serie de vicios, como una ley que quieren aprobar de nepotismo, es decir, los abusos del aparato del Estado, creo que es importante, pero entendamos también que la corrupción no solo es del corrupto, el problema es que hay corruptor, y el corruptor también debe ser sujeto de esto y de saber que tiene penalidades, y usualmente el corruptor termina siendo un privado, que utiliza a un funcionario público para tener un beneficio que va en contra de la libre competencia, por cierto, porque hay un abuso frente a otros. Ese tipo de normas son importantes para lo que hemos dicho también de la inversión. Nadie va a invertir en un país donde las posibilidades del abuso y de la corrupción existen y hay que estar pagando mordida del diezmo cada vez que va a hacer un contrato. En Guatemala algunos piensan que la CICIG estuvo por encima de la misma fiscal general. Ese es un argumento. Yo no estoy del todo seguro. Y en Honduras al revés, que ahí está, sí, pero nadie sabe. No hace mucha cosa. Lo que pasa es que aquí en nuestro país la Fiscalía ha tenido éxito. Hay un presidente exiliado prácticamente y en cualquier momento puede ser traído, debería de venir a enfrentar la justicia. El otro presidente con su equipo más cercano pues ha sufrido un juicio, ha sido pues condenado y está en la cárcel. Ahí tiene usted otro presidente que falleció, sí, pero tuvo un juicio y lo estuvo siendo llevado a un tribunal. Sí, usted ha tenido a 3 presidentes con sus equipos y continúa habiendo ahí funcionarios de alto nivel que son llevados a juicio, lo que está indicando entonces que el tema de la impunidad, que es el otro tema de las CICIG, en el caso nuestro, la Fiscalía ha jugado un papel muy importante. ¿Es necesario una CICIG? Sí, pero ¿de qué tipo? No puede ser igual a Honduras ni Guatemala, sino que tiene que ser
adaptado a las necesidades y la realidad nacional. No hay ninguna duda que es necesario el combate a esos delitos que hemos señalado, pero con las limitaciones correspondientes y el respeto a la Constitución. André. Sí, definitivamente en el tema de la legalidad, creo que la ONU ha tenido una gran participación en Honduras, perdón, en Guatemala y la OEA en Honduras, y de pretenderse aquí en El Salvador, yo creo de que se deberían de tomar todo, o sea, debería de preverse todo lo que se puede reaccionar a nivel constitucional, a nivel político. Creo de que hay que tener todo eso bien claro antes de poder ejecutar una decisión así. Sí, el tema del TPS es otro también. Y parece, bueno, por lo menos el presidente electo lo dijo, se van a tener más oportunidades de un diálogo directo y concreto y peticiones abiertas que se las haga, y utilizando sus palabras, más menos entre comillas, un amigo y no alguien que normalmente ha estado criticando el accionar de los Estados Unidos, el cual ha sido el caso del último gobierno del FMLN. Veremos qué pasa con el gobierno de Bukele en el tema del TPS. Él se ha visto más cercano con el ala conservadora de Estados Unidos. Veremos, entiendo que hoy se reúne con John Bolton, es del ala ultraconservadora del gobierno de Donald Trump. Yo creo de que si él desde el inicio se sienta con Estados Unidos, le hace ver la problemática que nosotros estamos atravesando, puede extenderse más el TPS. Pero para eso El Salvador tiene que generar aquí las condiciones claras de lo que Estados Unidos, vuelvo a repetir, pide para eso, ¿verdad? La institucionalidad democrática, el respeto entre órganos del Estado. La embajadora Maines ha estado muy activa mencionando esto. Entonces yo creo de que puede haber algo de esperanza para los compatriotas allá con este nuevo gobierno, siempre y cuando la diplomacia con Estados Unidos mejore mucho más de lo que está ahorita, pues. Exacto. Hay que tener en cuenta que la prolongación esta última no viene del Ejecutivo estadounidense, sino que precisamente de los tribunales. Creo que es importante ver cómo en Estados Unidos el tema funciona. Es decir, un juez puede detener una decisión incluso ambiciosa de un presidente de la República porque la independencia de los jueces y su rol y su papel son determinantes. Y otra cosa, si se fija, la decisión de los jueces no es solo para El Salvador, es el TPS para varias etnias o varios grupos poblacionales que han tenido diferentes razones por las cuales le han dado un TPS. Bueno, ahora están discutiendo si se lo dan a venezolanos, por ejemplo. Y creo que el caso de El Salvador es evidente que la gente huye también de la violencia de los grupos delincuenciales, terroristas, como lo calificó la Corte. Esos temas creo que serán, pero más que todo lo que yo creo que se debería de buscar no es una prolongación o no del TPS, sino ir realmente a una normativa distinta, permanente, a una legislación nueva, diferente, respecto a los sectores, a los grupos que ya tienen años de estar en Estados Unidos, que pagan impuestos, que son gente correcta, honrada, prestigiosa, incluso internacionalmente, de cómo el sueño americano lo han logrado cumplir y hacer. El estatus temporal, se está hablando ya de un estatus permanente y es lo que se está discutiendo, y como en política nada ocurre aisladamente, ¿verdad? Claro. Ayer se empiezan a escuchar ya esto, también de que habrá permisos para los DACAs, los Dreamers, para que no sean eliminados el estatus en el que estaban, e incluso también se tuvo la asistencia, creo que es ante el Congreso, si no me equivoco, del nuevo embajador que vendrá a El Salvador, y se comenzó a hablar también de los temas álgidos que podrían verse con él ya como nuevo embajador. O sea, todo está ocurriendo demasiado coincidentalmente para que sea una simple coincidencia, dicen algunos. Y claro, como es el cambio de gobierno, y es un cambio sustancial, porque venimos de un esquema de debate, entre comillas, izquierda-derecha, le pongo comillas a ambos, left, right. Y ahora la situación es diferente. Entonces, bajo ese punto de vista, el mismo señor Bukele dice claramente: yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Entonces está planteando una posición que no tiene que ver con esa concepción ideológica. Muy bien. Ingeniero,
Gracias por su tiempo. Sé que tiene que retirarse, tiene otro compromiso a esta hora. Le agradecemos que haya estado muy temprano con nosotros. A la orden, para servirle siempre. Continuaremos hablando. Gracias por haber estado con nosotros. André continúa los próximos 10-15 minutos aquí y en la segunda parte, aproximadamente 7:25, 7:30, estará con nosotros el doctor Roberto Armando Ticas, él es nefrólogo de los hospitales nacionales Sacamil y de la Mujer. Hay que recordar que hoy es el Día del Riñón, algo que hay que tomar muy en cuenta. Vamos a una pausa y regresamos.